Yo creo que hay algo bueno de entrenar la frustración, de entrenar la adversidad, de entrenar la capacidad de sufrimiento, la buena capacidad de sufrimiento. Eso es lo primero. Y creo que lo más importante de todo, entender que el cuerpo te empieza a dar señales, pero que vos tenés que gestionarlas y que podés gestionarlas. Es entender que tu cuerpo es como que te está cuidando, pero te está cuidando de algo que no hace falta que te cuides. Muchas veces las experiencias que sentimos son muy malas porque las volvemos recursivas. Te agarra ansiedad y de repente no toleras la ansiedad y esa ansiedad te da más ansiedad y 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 hay un momento donde todo se explota. Es realmente hacer el ejercicio de darle otra narrativa a esa experiencia. Esta es la esencia. No tratás de apagarla. Yo estoy convencido de que esta es la mejor manera de hacer algo. Bueno, ¿qué tal si no? Al final, uno es su experiencia mental. Mi miedo no es tan importante, mi dolor no es tan importante en el universo. Y en el momento que también te agarras de eso lo diluye, lo aliviana. Mariano, bienvenido. Muchas gracias por haber venido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a vos por invitarme. No, me encanta que estés acá. De hecho, estuvimos recién conversando unos minutos fuera de cámara y me podría quedar conversando horas con vos. Así que estoy contenta de tenerte un rato. Quiero, si te parece, empezar esta entrevista. Me gustaría que hablemos de parte de lo que escribís en tu libro, que es El poder de las palabras, que tiene que ver con cómo el lenguaje no solo es nuestra manera de comunicarnos, sino que también es un gran moderador de cómo nos sentimos, de cómo pensamos, de nuestra identidad y cómo vamos moldeando nuestra historia. Si te parece, me gustaría empezar con una anécdota que es la que empezás el libro, que es como una actividad deportiva muy de chico que no fue bien, te llevó a crear un estigma en vos mismo que te condicionó a hacer deporte por el resto de tu vida. Sí, yo ¿querés que te cuente esa historia? Sí. Te cuento más o menos. Dale. La historia es, yo era chiquito, debía tener unos 8 o 9 años, iba a un colegio en Barcelona que se llama El Aula, que cuando vas a Barcelona y hablas del aula genera todo tipo de espamentos. Es un colegio muy tradicional. Cuando nosotros llegamos hace 50 años casi a Barcelona, era un colegio de una especie como de élite intelectual, pero tremendamente exigente, muy duro. Y tenía en tercer grado un cross, que era algo que todos los estudiantes como que esperaban, con una mezcla de anhelo, de miedo, de terror, una especie de prueba donde caías de un lado o del otro, donde la vida te iba a bifurcar entre los que sobrevivían a eso y no. Salimos a correr y yo no tengo un recuerdo de esos años, pero tengo el recuerdo de que muy rápido me pasaban todos, o sea, entendí que no ganaba medalla al segundo, ya entendí, y que se trataba no solo de ganar o no ganar, sino de sobrevivir, que era lo único que estaba en juego para mí, cosa que relativamente rápido también entendí que no iba a suceder. O sea, la primer subida, y ahí es donde empiezo a recordar todo un poco como mareándome, se me empieza a nublar la vista, tengo una sensación que después tuve muchas veces de una especie de vulnerabilidad física, o sea, siento como un vértigo, un mareo, la vista medio endeble, siento que se me va el alma, que estoy perdiendo la compostura y efectivamente al rato estaba casi desmayado, una situación como había colapsado físicamente. Y yo tenía 8 años, era muy bueno para las matemáticas, o sea, me juntaban al revés, me juntaban con pies más grandes, mis profesores de matemáticas me querían llevar a las Olimpiadas, tenía algo en mí que era como, que lo tuve siempre después, como una especie de enorme facilidad para la aritmética, pero en general para el pensamiento abstracto, para algo como una especie de lenguaje que para mí era muy natural. Y entonces ahí, en esos 8 años, yo bifurco en un personaje en el que yo mismo me establezco un poco a raíz de estas primeras experiencias que había hecho en mi vida, en las que yo era bueno para los números, malo para el deporte. 1 y 1, que de empate, de visitante, no está mal, ser un poquito el sentimiento. Es un sentimiento en el que muchos nos acomodamos. Cuando uno dice, yo no sirvo para algo, es muy difícil denostarte completamente, entonces en general te proteges en otra cosa, pero soy bueno para esto. Y uno no se da cuenta que en ese pero soy bueno para esto en realidad se está prohibiendo un montón de cosas que a lo mejor forman parte del espacio de deseo cada uno. Corte A, mi vida siguió más o menos así, después jugué al fútbol, no es que fui un zapato deportivo durante mi vida, pero claramente era algo que no era mi lugar de brillo. Mi lugar de brillo estaba en otro lugar, muy claramente. A los
42 años, 43 años, me vengo a Madrid con una circunstancia médica, había tenido un problema cardíaco, después no pasó a mayores, pero pesaba 25 kilos más que ahora, no estaba bien físicamente, había tenido algunas circunstancias de mi vida que me habían afectado mucho y estaba en un momento que muchos hemos vivido en el cual el cuerpo paga la factura de cierto estrés acumulado, de algunas cosas de la vida. Llego a Madrid, cuando llego a Madrid llego como con perspectiva de, como muchos que llegamos a otros lugares, de repente una oportunidad para cambiar algunas cosas y empecé con ese proyecto de estar más sano nada más. Y además mis hermanos hacían un viaje en bici, un viaje duro, es decir, un viaje que te diga como si iban desde Madrid hasta Lisboa, por ejemplo, en 5 días. Hacían 150 kilómetros, después 150, era parte de un viaje que además tenía como una conexión que para mí era importante. Yo quería ser parte de eso, que es muchas veces como una especie de una fuerza motivacional muy grande. Quería poder ir a ese viaje, pero para ir a ese viaje había que pedalear 150 kilómetros. Entonces me compré una bici muy sencilla, salí además fui por un carril donde van todos los ciclistas que van como, viste, todos con culottes perfectos, o sea, como armados, disfrazados y yo iba en jean, con zapatos, con una campera o sea, como era lo menos deportista en todo ese paisaje. Salí, hice 10, 15 kilómetros nomás, o sea, quiero decir, 10, 15 es poquito, rodé 20 minutos muy suave, pero me sentí bien. Dije, esto me gusta. Y ahí de vuelta, corte a 2, 3 años en los que de repente empecé a hacer 10 kilómetros, 20, 50, 70, de repente la bici se me empieza a dar particularmente bien. Te diría que las cosas que siento que hoy más he logrado en mi vida, como donde casi más me he destacado, ha sido en la bici, ha sido algo donde de repente encontré que fluía, que me gustaba, que me iba muy bien. Y en medio de todo eso, hay acá a unos 40 kilómetros, hay un pueblo que se llama Miraflores, de la Sierra. Y saliendo del pueblo de Miraflores hay una montaña, que en el mundo del ciclismo eso se lo llaman puertos de montaña, son subidas largas y tendidas, y no tendidas, al revés, y empinadas, que se llama la Morcuera. Y la Morcuera sería como una especie de, no sé, para poner como el cruce del Canal de la Mancha. No es ni mucho menos tan desafiante, pero es un lugar muy emblemático en el cual los ciclistas de Madrid se miden, como que van ahí y es una especie de estándar en el que cualquier persona amante del ciclismo en España sabe qué tiempo hace en Morcuera y ahí se separan los unos de los otros. Y yo quería hacer Morcuera en menos de 30 minutos. O sea, me preparé, entrené, me pasé 3 meses. Son 3 meses que estás preparándote para subir 30 minutos y los subís realmente al límite de tu fuerza. Hay un momento en el que no aguantás más del dolor y ahí hay un trabajo mental bestial para convencerte. O sea, tu cerebro todo el tiempo te está diciendo, pará, te vas a morir. Lo único que deseas es parar. Hay un momento en el que hace 17 minutos que estás muy por encima o realmente en el límite de lo que puedes dar. Y entonces seguí hasta la última pedaleada, cuando ya lo cuento el libro, ya realmente ni veía, o sea, iba con los ojos cerrados y de hecho me di cuenta que había llegado porque cambió la curvatura. De repente me di cuenta que estaba en el llano, porque de repente los pedales, o sea, cuando vos vas en subida tenés que pedalear con mucha fuerza, cuando vas en el llano se ablandan los pedales. Entonces de repente me di cuenta que estaba arriba, me fui ya había llegado, vi que había hecho el tiempo que quería, como que tenés un relojito, una computadora y estaba como todo feliz y en ese momento vuelve esa misma sensación, o sea, otra vez un vértigo, un mareo, la sensación que te contaba, la sensación de que el alma se me va, de que estoy a punto de vomitar, de que se me nubla la visión, de que el cuerpo se ha drenado de energía al punto tal de que ni siquiera puedo tenerme de pie. Y entonces ahí tuve una pequeña revelación, porque me di cuenta que eso que había sentido subiendo Morcuera era exactamente lo mismo que había sentido el día que corriendo el cross dije yo no sirvo para el deporte. Entonces lo que pensé es como, qué injusto que fue con ese niño que yo había sido, porque en todo caso, lo que no estaba es entrenado. Y para lo que no estaba entrenado, yo ahí entendí que lo que había hecho había dado todo lo que tenía. Todo y más. Y por eso llegué a donde llegué. Pero en vez de entenderlo así, como diciendo, bueno, el coraje que tuviste de lo desentrenado que estabas, y si querés otra vez y si te importa, entrená y decir la verdad que qué temple que tenés y qué energía como para poder meterle hasta la última gota de tu vida en algo cuando no estás preparado ni entrenado, en vez de eso lo que yo pensé es no sirvo para el deporte, ¿no? ¿Sabes? Y entonces de repente tuve ese contraste entre exactamente la misma sensación, la misma, idéntica, era la misma sensación en el cuerpo, que yo una vez la utilicé para limitarme
y para decirme, no, esto no es lo tuyo, anda a otra cosa, esto es lo que se te da bien. Y otra vez que al revés dije, siento esto, pero justamente porque esto es la expresión de que esto me gusta tanto que puedo literalmente seguir hasta que no tengo batería y seguir hasta que ya no me queda ni siquiera la batería como casi para estar vivo. Entonces ahí el libro arranca como cómo tenemos esta capacidad de resignificar historias. Mismo sentimiento, misma emoción, mismo sentimiento corporal. En un caso yo saqué una conclusión y en el otro caso la conclusión opuesta. Antes de hacerte la próxima pregunta, ¿te acordás qué te dijiste a vos mismo en esos 17 minutos que fueron imposibles? En la Morcuera. En la Morcuera, no fueron 17, fueron 32. Sí, la Morcuera. Pensé que el tramo final... Sí, perdón, sí, cuando ya no podía más. Sí, ahí tenía un montón de herramientas que yo tenía asimiladas mentalmente. La primera es simplemente saber que podés. Y eso es lo que hay todo un efecto en psicología, se llama el efecto esperanza. Es decir, si vos... estos son experimentos medio trágicos, pero están hechos. Si vos pones un animal en el agua y te fijas cuánto tiempo pasa, pero es como muy importante porque lo puedes pensar justamente en una metáfora de la vida humana. Te fijas cuánto tiempo pasa hasta que se da por vencido. A lo mejor pasan 4 minutos. Trata de nadar, los 4 minutos deja. Después ahora vos agarrás otro animal y le pones otro y le haces lo mismo, pero lo mantenés o lo sostenés. Le mostrás al otro que hay solución, que puede aguantar más, entonces lo sacás. Y el otro ve que hay una manera donde tenés una salida, el bicho este aguanta en vez de 4 minutos mucho más, como que te da 20. Y esto es famoso entre los montañistas, que justamente cuando ya saben que no tienen salida, lo que hacen es los llaman y le dicen estamos yendo, o sea, lo que les mantienen es la esperanza, porque hay un momento, mientras vos tengas esperanza, sacás energía de donde no imaginás que esté. Entonces eso es como una primera idea, que es simplemente saber que podés, o sea, y porque has hecho cosas parecidas, y otra vez no es saber que podés en el sentido justamente de una locura de decir, porque yo sabía que no podía hacerlo en 20 minutos, pero en 30 sabía que sí, o sea, había entrenado suficiente que yo racionalmente sabía que yo sentía que no podía, pero sabía que eso es una ilusión. Y eso es muy importante, todo el tiempo recordar que eso es una ilusión. Y lo que es muy importante justamente es que eso sea algo comedido. No hablo de una esperanza ciega de decir yo voy a volar, ahí te estrolás, te tirás y te vas a estrolar. Pero yo había trabajado mucho para eso, lo había subido en 35, en 34, en 33, había hecho los pasos necesarios y sabía que yo sentía que me iba a morir, pero que no me iba a morir. Quiero decir, eso es muy importante porque eso a veces tenés duda y tenés una duda genuina de me estaré lesionando, me estaré muriendo, y cuando esas dudas empiezan es muy difícil persistir si vos sabés que en realidad eso no es más que una ilusión de tu cuerpo. Eso es lo primero. Y creo que lo más importante de todo, entender que el cuerpo te empieza a dar señales, pero que vos tenés que gestionarlas y que podés gestionarlas. Es reconocer que, es entender que tu cuerpo es como que te está cuidando, pero te está cuidando de algo que no hace falta que te cuides. Bien. Que no es siempre el caso. A veces el miedo te previene de cosas, entonces vos lo escuchás al miedo, está bien que lo escuches. Pero hay momentos en los cuales decís, no, gracias, porque yo sé que esto lo puedo hacer. Lo segundo para mí que es fundamental es lo que después yo trabajo mucho en el libro, que se llama resignificación. Y creo que esa es la idea más importante, que es, hay un momento, realmente hay un momento que es doloroso. O sea, sentís dolor en las piernas, pero el ciclismo se trata de convertir ese dolor en placer. Y hay un momento en el que también es placentero. Es doloroso, pero es placentero. Hay muchas situaciones de la vida que son dolorosas y placenteras. La más simple y más fácil de contar es el picante. O sea, vos te comes algo que es picante, eso es doloroso. Y lo primero que sentís cuando una persona prueba picante por primera vez es dolor. Pero después uno aprende a resignificar eso y decir, esta experiencia, que es la misma experiencia que siento en la lengua, de ardor y de cierta pulsión en la lengua y que activa los mismos receptores, que van a los mismos lugares del cerebro, yo la pienso como algo que es atractivo, que me gusta y puedo disfrutar ese dolor. Y muchos podemos disfrutar. Es decir, 2 nenes que juegan una pulseada y que se están matando y que les duele el brazo, lo pasan bien y están disfrutando. No deja de dolerles. Una persona que le gusta hacer fierros y que levanta hasta el límite y que lo hace, aprende a gestionar el dolor. Hay situaciones que son más difíciles de contar, pero pasan también en el amor y en el sexo. Hay muchas situaciones donde de manera prudente y clara y lindan con algo que en algún momento tiene que ver con el dolor. Si querés, no vayamos a la del sexo, que creo que está claro, pero en el amor, ¿en qué sentido el dolor es igual al placer? Bueno, en el amor, no exactamente el dolor, pero el amor justamente casi por definición es un sentimiento que es
obnubilante y es desesperante. Es decir, y todos los poemas de amor son poemas de alguien que está desesperada, que vive la mayor de sus alegrías, pero luego la mayor de sus desgracias, y una tristeza tremenda y una ansiedad, y no aguantás un segundo sin esa persona. Pero todo eso lo comprarías 1000 veces. Es decir, si te dicen, perfecto, ahora puedes elegir una vida en la que no experimentás eso, experimentás eso. Casi todo el mundo elige experimentarlo. Y el amor, por supuesto, tiene lugares muy bellos, como cuando finalmente subís con la montaña, llegás y terminaste, es muy hermoso, pero tiene lugares que, si uno los piensa, son muy dolorosos. La crianza, es decir, tener un hijo o una hija es algo que está plagado de dolor, empezando por dolor físico, es decir, el parto es tremendamente doloroso. No es placentero, pero la experiencia de... Yo justo de eso no puedo hablar, porque es algo que no lo sabré nunca. Pero lo que sí puedo hablar es después no dormís durante días, y eso está lleno de momentos que se parecen, entre comillas, a una subida en bicicleta. Y casi todo el mundo lo haría 1000 veces otra vez. Muchas de las experiencias más relevantes de nuestra vida y las que más nos motivan es el ejemplo, el montañismo. Es decir, si vos ves a una persona subiendo una montaña y vos le sacás una foto en un momento cualquiera, en general la cara no es una cara de placer, no es el placer hedónico. Pero lo que tiene es que eso tiene tanto significado y eso le da tanto sentido a la vida. Y eso y todo lo que te acompaña, que tiene cosas bellas y son necesarias, el paisaje, el viento en la cara, las plantas que van apareciendo, desapareciendo, la persona al lado con la que tenés la charla. Sin eso uno no haría eso tampoco. Uno cría un hijo con una persona con la que amás y tiene un montón de cosas buenas, es decir, pero está lleno de picante. Es decir, y todas las cosas buenas de la vida están llenas de instancias que muchas veces son bastante ubicuas, o sea, no son esporádicas, sino que son densas en el tiempo, en las cuales hay mucha adversidad. Nosotros tenemos como esa enorme capacidad de soportar la adversidad, ciertas adversidades, cuando tenemos algo que nos dé mucho significado. Para mí, la metáfora del deporte, en los que lo conocen y los que lo han hecho, es el ejemplo más claro de todos, porque hay un momento en el que decís, es decir, yo sentía mucho dolor, pero lo estaba disfrutando. O sea, yo era feliz mientras estaba subiendo eso. No es que solo fui feliz por llegar. Sí. En ese momento yo no podía más. Y si vos me sacabas una foto, mi foto era de sufrimiento, mis rasgos faciales era de dolor y de sufrimiento, pero yo era tremendamente feliz. Por eso los deportistas cuando llegan a esto lloran de emoción, porque, quiero decir, es literalmente casi un orgasmo. Es como que llegan a algo de un éxtasis vital enorme, han llegado a algo que físicamente es muy, muy trascendental. Bueno, hay algo que dice Joe Rogan que me gusta mucho, que es siempre que estoy en una situación como adversa, me gusta, que es orquestar tu propio caos, ¿no? Como que la vida viene con caos y con dificultades, y si vos no las orquestás, van a venir problemas que no quisiste vos, que la vida te los tira. Como si elegís un deporte, una actividad, un trabajo, lo que sea, que a vos te permita orquestar tu propio caos, es mucho mejor que el caos que viene si no tomas esas riendas. Sí, está bueno, me gusta esa idea. Yo no lo había pensado nunca, pero es cierto que uno tiene... Al final hay algo en... Esto es como en la esencia del pensamiento estoico, ¿no? Pero uno todo el tiempo relativiza a su propia experiencia. Es decir, una persona que vive más o menos cómodamente en Madrid hoy, una persona que vive en Europa, tiene como un confort en el cual de repente empiezan a aparecer preocupaciones que pueden parecer preocupaciones como muy banales, visto desde la historia del tiempo, ¿no? A lo mejor se preocupa porque, no sé, una persona puede afligirse mucho porque la siguieron poca gente en Instagram, o sea, como decir, o sea, esto no es un drama es eso, querés decir, pero en la realidad de esa persona eso es un drama, o a lo mejor se aflige mucho porque le dejó su novio, y uno dice, o sea, vos decís, mirá, en la inmensidad del tiempo, entonces es cierto como que a veces también como... Yo creo, no estoy seguro si esto es exactamente a donde vos ibas, pero es donde yo lo enganché, que es como armarse como ciertos espacios de resiliencia en los cuales aprendés como a gestionar con el dolor bien, pero no por eso, como el deporte. Yo creo que el deporte es un buen ejemplo en el cual tenés una medida de lo que es realmente que te duele el cuerpo y aprender a pasar por cierta adversidad en un espacio sano, otra vez, en el espacio del deporte, ¿no? Creo que eso es bueno. Comparado con, si lo pensás inmunológicamente, es como esa idea de Michael Jackson de vivir con una especie de bola de cristal en el que no hay ningún virus ni nada,
Entonces, como que todo está perfecto, pero un día salís a la calle y te morís, porque es como que tu cuerpo no está acostumbrado a ninguna forma de adversidad, a ninguna forma de resiliencia. Yo creo que hay algo bueno en la educación de entrenar la frustración, de entrenar la adversidad, de entrenar la capacidad de sufrimiento, la buena capacidad de sufrimiento, es decir, el poder gestionar, el entender que no es el fin del mundo. A mí me gustaba, yo nunca hice boxeo, pero siempre me pareció que es como algo muy, que es un gran deporte. No como deporte competitivo, de hecho a mí nunca me gustó verlo, a mí no me gusta la pelea, no me gusta, pero creo que hay algo, primero más allá de lo físico y creo que hay algo muy bueno también en entender que si te pegan una piña tampoco es el fin del mundo. A eso voy también, como simplemente gestionar que tampoco pasa nada, te caíste, te levantás y seguís, ¿no? A lo mejor no hace falta el boxeo, en el deporte uno entiende eso, que a veces te parece, en la bici uno aprende eso también, primero te parece que si te caes es el fin del mundo, después aprendes que no pasa nada, te caes, te lastimaste, te duele, 15 días, se arregla, seguís. Mariano, me quiero meter, si querés, en algunas cosas del libro. Me encantó, lo disfruté y sobre todo aprendí mucho. Si querés, yo te digo mis como 3 key takeaways, porque me noté un montón de cosas, pero creo que no vamos a llegar a todas. Y si querés, vos me decís por cuál empezamos. La primera es cómo a veces no contamos con una gran cantidad de palabras que puedan realmente descifrar la emoción, no descifrar, describir la emoción que estoy sintiendo. Entonces termino confundiéndome y agrupo un cúmulo de experiencias o afectos que me manda el cuerpo y los pongo en una emoción equivocada. La segunda es cómo a veces nuestra memoria termina moldeando nuestra identidad y sobre todo cómo esa memoria está llena de ficciones. Como que ya es indistinguible qué es verdad y qué es mentira. Y después, la que me interesa sobre todo es la resignificación que le podemos dar a una emoción errónea y sobre todo como una emoción... Sí, como creo que esto también es el trabajo un poco del psicoanálisis, pero creo que el psicoanálisis va más como al origen de todo y a mí me interesa que pensemos en si yo estoy en un loop negativo mental, ¿cómo puedo sacarme de eso resignificando mi emoción de ese momento? No sé si se entendió. Sí, se entiende muy y claro. Dije un montón de cosas a la vez. No, son 3. Dijiste la tercera, yo puedo la que quieras. Dijiste la tercera, es la más que te interesa. Si querés empezamos por esa, lo que vos quieras. A mí me da igual, las 3 me interesan de la misma manera. La resignificación es algo que yo descubrí hace no tanto tiempo. O sea, en el proceso, o sea, lo conocía, pero realmente la puse en valor en el proceso de escritura del poder de las palabras y se volvió como una herramienta fundamental para mí teórica y también en mi propia vida. Creo que es una herramienta muy poderosa y no tan conocida y poco usada. Tiene que ver con la idea de algo que nosotros no tenemos registro, que es que tenemos un automatismo muy rápido por ponerle etiquetas a las cosas. Es decir, nosotros salimos muy rápido en un modo juicioso en el que cuando pasa algo enseguida le pones una palabra, ¿no? Y le pones una interpretación. Entonces vos vas al cine, ves una película y enseguida se le dice, ¿me gustó o no me gustó? ¿No? Y a lo mejor eso es un resumen muy rudimentario de una experiencia en la que tuviste cosas que te interesaron, pero que te interpelaron, pero que en un momento te aburrió, pero que después hubo algo que también te sorprendió mucho, pero que después te desagradó enormemente cómo trataron un tema. Y todo eso lo resumís en me gustó o no me gustó, y eso como que después dicta como si después esa película te la vas a acordar, si no la vas a acordar, si vas a hablar de ella, si no vas a hablar de ella. Entonces le pones una etiqueta muy rápida, que además esa etiqueta en general tendemos a que sea como positiva o negativa, o sea, le quieres poner como un like, o sea, thumbs up o thumbs down, inmediatamente, ¿no? Las cosas no son thumbs up ni thumbs down, o sea, las cosas que nos pasan en la vida, saliste con alguien, bueno, fue una buena experiencia, tuvo partes malas, hubo algo que no te gustó, algo que no repetirías, pero una puerta que te abrió que te hizo descubrir algo que nunca hubieses imaginado, te hizo bien haber vivido eso, aunque no lo hayas pasado tan bien, una parte que te cagaste de risa y lo disfrutaste mucho. Entonces, en general las experiencias son mucho más ricas que las pocas palabras que utilizamos para describirlas. Y eso, por la razón que te voy a contar ahora, es un problema grande. A mí una metáfora que me ayudó para entender esto es como la pintura, ¿no? O sea, como yo creo, todos nosotros, es decir, yo ahora te veo, por ejemplo, y cierro los ojos y quiero pintarte,
lo haría de manera muy rústica y muy rudimentaria, lo haría como muy mal. Hay gente que tiene como una capacidad de adscribirse a los detalles visuales y que habrá visto, por ejemplo, yo ahora acabo de mirar y ahora vi que están estos aritos, que tienes el pelo así. Entonces, como uno va como recogiendo distintas cosas que te permiten como después contar mejor lo que acabas de ver. O si fuiste el ejemplo típico, que es mejor que el fotográfico, es mucha gente va a un restaurante y dice, estuvo espectacular, ¿por qué? No sé. O sea, no sé, estuvo buenísimo, pero no te sé decir exactamente lo que pasó. O sea, de hecho, ni siquiera me acuerdo. Yo mis mejores experiencias, recuerdo algunas experiencias gastronómicas muy memorables, pero no me acuerdo qué comí, me acuerdo que fueron memorables. Entonces, uno, de repente, hay como ciertas situaciones en las cuales no encuentra un pincel para poder describir aquello que uno ha experimentado. Y si vos lo pensás por un segundo solo en el dominio de la ficción o del arte o de la literatura, de la pintura, los buenos pintores o los buenos artistas o los buenos escritores, en general no es que tengan experiencias distintas a los que no lo son. Lo que tienen es justamente la capacidad de expresar en palabras cosas que después todos entendemos y dicen, ah, claro, esto yo lo viví, yo lo entendí, pero te lo puso en palabras porque encontró las palabras adecuadas. Esto que permite a alguien describir una historia para que vos la entiendas, también nos sirve a nosotros para describirnos a nosotros mismos las cosas que nos están pasando. Entonces, y eso es importante porque una vez que le pones a las cosas las palabras correctas, actúas de la manera adecuada. Lo que te decía antes en el ejemplo muy simple de la película. Si vos decís la película es mala, actúas en consecuencia de si esa película es mala. No le recomendás a nadie verla, lo cual parece un detalle menor, pero ni siquiera la pones en el archivo de tu memoria, la pones asignada entre las cosas malas y si te perdiste una oportunidad de entender que había algo valioso ahí que te permitía tener una experiencia que no tuviste. Ahora si vemos eso, decime No, sí. te iba a poner un ejemplo que a veces, por ejemplo, no sé, salís con alguien, tal vez no la pasaste mal, tal vez la pasaste bien, pero después durante esos días te vas armando como una imagen distinta. Bueno, sé, eso es una ahí resignificación. no- No, sí, pero es que uno resignifica en la distancia. La distancia es una de las herramientas más importantes para resignificar. Eso pasa, pero además el ejemplo más clásico de este es el que también tiene que ver con lo que hablábamos antes. Mucha gente se iba de viaje como a un viaje como de campamento, ¿no? Yo lo hice, mucha gente lo ha hecho a los, no sé, 18, 19, 20, a los 30 años. Entonces tú haces un viaje de campamento. En general tenés frío, porque vas a lugares que son fríos, no estás muy abrigado, estás en carpa, por la carpa entra frío, dormís en un piso muy duro, comés polenta, sobrecocinada, no muy rica, quiero decir, caminás un montón, estás cansado. Quiero decir, no es una experiencia muy agradable. Pasan los días, volvés a tu casa, yo estoy hablando de mi época en la cual se revelaban las fotos, o sea, las fotos llegaban días después, te juntabas y cuando veías las fotos decías, qué increíble y todo lo que había sido algo como de cierta adversidad y de repente se convierte en algo que lo resignificaste y que se vuelve como una experiencia encantadora. Qué bueno haber ido ahí. ¿Por qué? Porque de repente empiezas a agarrarte de cosas que son reales, que estuvo muy bueno estar con tus amigos esa noche tocando la guitarra en ese lago, en ese momento, al cielo, viendo las estrellas, y algunos detalles que en otro momento te obnubilaron, como el frío que sentías, o como que a lo mejor esos desaparecieron de la historia de tu recuerdo. Esto es en la memoria, lo otro en el cine, pero esto pasa, y es el lugar para mí donde tenemos una oportunidad mayor con la experiencia de nuestras emociones. A mí me pasó cuando yo tenía 18 años, en un viaje a La Paloma, Uruguay, tuve algo que yo creo que hoy, 30 años después, pienso que fue algo que se parecía a una crisis de pánico. Pero yo no sabía lo que tenía. Y no tenía nombre para mí. Y de repente yo primero pensé que estaba tenía miedo a morirme, pero no entendía. Después me ponía a llorar desconsoladamente, quería volver, pero no sabía ni para qué quería volver, porque no sabía lo que quería, porque no sabía, me estaba pasando algo que era la primera vez que me pasaba y estaba experimentando algo. Entonces, la razón para ponerle palabras a las cosas es justamente para darle entidad. Yo sé que lo que me pasa es algo que le pasó a otra persona, que es algo que no dura toda la vida, que va a dejar de ser, porque tiene título, no es que tiene título, es un bicho conocido, es un elefante, vive en tal lugar, es una jirafa. Entonces, vos le pones nombre a las cosas para entenderlas, para describirlas, para poder expresárselas a otra persona, pero también a vos mismo, para que dentro de 10 años yo diga, esto es lo que me pasó, o que si querés llamar a alguien por teléfono y que te ayude, decirle qué es lo que te está pasando. Entonces intentás utilizar el lenguaje para darle entidad a algo. El problema justamente es que cuando utilizas el lenguaje para darle entidad a algo, el lenguaje es como muy granular y es como un pincel, es como si estoy viendo, misma situación, estoy viendo un paisaje y te lo quiero contar a vos. Y entonces lo pinto, pero lo que te voy a mandar no es ese paisaje,
Es algo mucho más rústico y me perdí un montón de cosas o le saqué una foto, pero esa foto tampoco es el paisaje. Entonces, cuando nosotros ponemos una emoción en palabras, estamos utilizando un código muy particular que tiene la virtud de la precisión y que tiene la virtud de la perdurabilidad y que tiene la virtud de la comunicación, pero que tiene el problema de su grano. Tiene un grano muy, muy, muy grueso. Y una cosa que está muy estudiada justamente en gestión de emociones es que la gente que tiene mejor vocabulario para contar lo que le pasa suele gestionarlo mucho mejor porque justamente no entras en ese lugar desolador de que no solo te ocurre algo, sino que encima no tenés ni idea de qué es lo que está ocurriendo, entonces entras en ese loop un poco de locura que no sabes ni si va a parar o no, ni cómo para, ni cómo hago para controlarlo. Entonces ahí es donde las palabras son como que dan calma, ¿no? Total. Bueno, me hace pensar en que yo, tal vez de chica, como un sentimiento que me acompañó desde chica, es como una especie, no muy grande, o sea, nunca fue un tema tan grande en mi vida, pero digo, como una especie como de culpa, y yo nunca entendía qué es esta culpa, como si no estoy haciendo nada malo, como yo solo la podía describir como culpa. Y después fui creciendo, el término ansiedad se volvió más popular y encontré un montón de personas que describían esa ansiedad como esa culpa que en realidad no estaba fundada por ningún hecho porque no estaba pasando nada por lo que sentirse culpable. Pero eso como para mí fue un gran alivio porque fue decir, bueno, tal vez no es culpa lo que siento, tal vez es un poco una ansiedad y hay gente que siente ansiedad que siente lo mismo que yo. Sí, por eso hay algo de que es muy... que está en el corazón del lenguaje, que está en el corazón de la amistad, que está en el corazón de la terapia, que es... Y que es el contrario de la soledad, ¿no? Que es entender que tu experiencia es compartida, ¿no? Y eso viene a partir del lenguaje. Es decir, un día, de hecho, lo decía Emerson, decía, ¿no? Que es muy lindo, como en la idea de la amistad, él decía como que muchas veces empieza que conoces a otra persona y decís, ¿cómo? Vos también pensé que yo era la única, ¿no? O sea, yo era la única que experimentaba esto, yo era el único que le interesaban los sapos, yo era el único que tenía esta mezcla tan rara de gustos y de repente reconoces que uno no está tan solo, ¿no? Y eso siempre tiene esa tensión de que uno, por un lado, quiere ser como único en el mundo, ¿no? Es una cosa de ser como una especie de espiga única, pero al mismo tiempo, ser raro da mucha soledad, es como la soledad del héroe, ¿no? O sea, uno lo que quiere es ser como más o menos común y ser parecido a los de su entorno. Entonces, para mí, como una gran virtud de... Y voy a hablar como del psicoanálisis de manera muy general, o sea, desde el psicoanálisis hasta de las tragedias homéricas, o sea, y de toda la literatura, es justamente que uno piensa que te pasó algo, es la primera vez que una persona se enamora, ¿no? Es muy raro la primera vez que uno se enamora. Uno de repente siente algo que no sabe exactamente qué es. Hay algo, unas mariposas en el estómago, una sensación también de ansiedad. Y si todavía no leíste nada, no sabes lo que te tenés que ir y le contás a alguien y le decís, no, es que ayer estuve con Pedro, con Luisa, o con Juana, o con Carlos, y de repente empecé a sentir esto, y esa persona te dice, eso se llama amor, bienvenido, ¿no? O sea, te ha pasado a ti, le ha pasado a todas las generaciones anteriores, te acaba de ocurrir algo muy bonito, y entonces de repente como que te amigás con esa idea, porque justamente entendés que le pasan, y después un día esa persona que vos amás de repente está jugando con otro y se matan de risa y saltan y bailan y entonces te sentís muy mal y entonces volvés y alguien te dice bienvenido al mundo, se llama celos, ¿no? Y es algo que le pasó, o sea, está desde la Ilíada y en todas las fábulas y vas entendiendo como que parte de nuestra experiencia, después uno justamente le va dando entidad, le va dando, pero que es algo donde uno no es tan original. Y esa no originalidad te da como cierta contención porque decís, bueno, me pasa cosas que están como, son más o menos, eso forma parte de lo que viene con la condición humana. Entonces, ahora, esa es como la parte buena de como el ejercicio comunal de la experiencia, ¿no? Pero después lo que hay es que muchas veces pasa al revés, que es decir, nosotros experimentamos ciertas cosas, esas cosas se convierten en literatura, esa literatura sirve para dar asidero a las cosas que experimentamos. O sea, uno se encuentra lees una historia de amor
y entendés, la lees porque te ayuda a entender lo que vos experimentás. Lees una historia de traición y te ayuda a entender por qué le tenés miedo o qué pasa. Lees una historia de desamor y también te ayuda lees una historia de duelo y te ayuda a transitar eso. Pero la parte más compleja de eso es que también esa literatura va estableciendo patrones y formas de amar, de celar, de hacer duelos, y que son muy culturales y que nosotros las tenemos por dadas, ¿no? ¿Cómo es el amor? Es decir, Romeo y Julieta han establecido una especie de patrón sobre cómo es un amor ideal y que tiene que tener esa intensidad y que tiene que tener esa fuerza de que te lleva hasta la muerte. Y yo creo que eso es muy pernicioso porque los amores en general no son así. O sea, puede ser que haya un amor que sea así, pero en general no lo son. Asterix y Obelix, que yo me lo he leído infinidad de veces, es tan hermoso porque establece un ideal de la amistad, de dos amigos que se quieren incondicionalmente y que no se pelean nunca y que se abrazan y que juegan pero la amistad en general no es así. La amistad tiene celos, la amistad tiene pequeñas traiciones, la amistad... Entonces, la literatura y cierta... Por la literatura me refiero al uso de ciertas palabras o de ciertas narrativas, establecen modelos de los cuales nos cuesta mucho salir. Y un modelo, voy a traer uno que para mí, yo mismo, no puedo ni por asomo salir de ese, pero que me parece que justamente yo lo trabajo en el libro, que me parece muy interesante, es como la idea de la muerte, ¿no? Que yo creo que justamente es una de las cosas donde tenemos más margen para resignificar. En general, en nuestra sociedad, otra vez, por la historia, por cómo nos han contado todas las historias, la muerte parece como la mayor de las tragedias, ¿no? Al punto tal de uno que diría, bueno, intentemos hacer todo para que la muerte no suceda. Eso no es así en todas las culturas. Uno imagina que es algo que tiene que ser. Hay culturas donde la muerte se celebra. Y de hecho, nosotros mismos, esto también lo cuento como situaciones de finales abruptos y definitivos y tristes, nosotros también los festejamos. O sea, si vos vas un día vamos a hacer como una especie de esfuerzo esto, yo sé que no es la muerte, pero una especie de esfuerzo metafórico de, si vos vas un día, suponete que a vos te encanta la ópera, es como lo más te gusta del mundo, y se hace una ópera que se hace una única vez, donde cantan juntos las 5 personas que a vos más te gustan, de una composición, es decir, es como algo donde realmente te va a llevar a un lugar de tu experiencia única, ¿no? Y eso dura 2 horas, y estás increíble, la pasas increíble, termina la primera hora, hora y media, termina la segunda hora, cuando termina, lo que todo el mundo hace es, no llora la gente, puede ser que lagrime, pero lo que hace la gente se levanta y aplaude, a rabiar porque estás diciendo, no estás, otra vez, es un tema de significación, de dónde pones el foco mental, no está en que eso ya no terminó y no lo disfrutas más, lo cual es cierto y podrías concentrarte en eso, sino que tu foco está en qué bello que fue eso y gracias por haberme llevado durante 2 horas a este viaje tan increíble. Es posible, y hay gente que lo hace, yo no, por eso no basta con proponérselo, pensar la muerte de la misma manera, que es que cuando una persona se muere, como cuando termina la mejor obra, lo que haces es aplaudir de pie, a rabiar y le decís gracias por haberme llevado de viaje durante estos 30, 40, 50, 70, 80 años, no importa, y tu foco no está puesto en la tristeza de que esa persona no está y que no la vas a ver más, que es todo cierto, sino que tu foco está en lo hermosa que es la vida por haberte permitido transitar esos 30 o 40. Y eso es resignificar. Otra vez es cambiar el significado. La experiencia es la misma, es una persona que se murió, es una obra que termina. Entonces, ahí ves como que una de las herramientas para resignificar justamente es como el poder tomar distancia en un conglomerado de experiencias buenas y malas. Nosotros muchas veces nos precipitamos a las malas. La muerte te lleva como al... Y muchas veces la resignificación es darse cuenta otra vez de que esa orquesta de cosas que están pasando es mucho más compleja y que uno tiene la oportunidad, si uno puede usarla, si uno sale de ciertas narrativas, de ciertos reflejos, de ciertos automatismos, decir, hoy me voy a agarrar de lo más bonito de la vida, voy a cantar, o voy a aplaudir, o me voy a reír incluso. Hay funerales memorables, uno de ellos, el que yo lo cuento en el libro, el de Chapman, el de los Monty Python, donde está en el video en YouTube, donde se muere muy joven, además, una persona que lo querían con toda la fuerza de su corazón. Si vos ves ese funeral, es un cago de risa. O sea, están todos matando. Pero vos decís que más allá de la tradición y como la comunión del festejo ese, las personas ahí están viviendo una alegría, o sea, no tienen la misma tristeza que tal vez tenemos nosotros en un funeral. Sí. Perdón, te dije no, pero porque me anticipé. No, definitivamente creo que eso cambia su experiencia. Que tienen tristeza, también tienen tristeza. Es decir, por eso yo me apuré. Es decir, yo no creo que vayan a su casa y que la estén pasando bien. Van a tener
un momento de dolor, van a tener un momento de mucha soledad, van a tener un momento, seguro que va a pasar eso. Pero en general creo que su experiencia y el relato y su foco cambia completamente por cómo lo han descrito. De hecho, en el ejemplo, esto se relaciona mucho con lo segundo que vos traías, que era el ejemplo de la memoria. Y para mí es como otro ejemplo muy claro que no lo pensamos. Otra vez, una cosa muy sencilla. Imagínate una situación de una nena, pero da igual porque vale igual para un adulto. Una nena está en su casa. Otra vez, en ese día le pasan un montón de cosas, buenas y malas. En un momento se cayó y se lastimó la rodilla. En otro momento comió un alfajor de chocolate que le encantó. En otro momento le llegó una carta de su prima que la abrió y que era re linda. En otro momento se aburrió un montón. En otro momento salió a caminar y de repente cayeron unas hojas. Todo eso le pasó en ese día. Cuando llega su mamá al final del día no le va a contar todo eso, le va a contar alguna de esas cosas. Algunas nenas le van a contar, me caí y me dolió la rodilla. Y le van a contar porque quieren, justamente, es un reflejo de que lo que quieren es el mimo y como... Pero lo que no se dan cuenta es que lo que están haciendo es, otra vez, no en el relato hacia los demás, sino en el relato hacia ella misma. Cuando ella piensa qué le pasó en ese día, lo que le pasó es que se cayó y se lastimó la rodilla. Va a haber otra nena que va a decir, no sabes, hoy salí a caminar y me encontré unas hojas... Esos son los optimistas, que son, les pase lo que les pase, te cuentan... Todos tenemos un amigo. Yo tenía un amigo que se iba de viaje y siempre parecía que había hecho el mejor viaje del mundo. Total. Siempre. Y después tenés el contrario, el que siempre se está quejando, siempre le pasó el peor viaje del mundo. Entonces, eso, otra vez, lo que están haciendo, cada uno resignifica una experiencia que es compleja y donde en una especie de reflejo en el cual eligen en qué parte de la experiencia focalizarse, cambian su relato hacia los demás. Unos son los que buscan abrazos y dicen, no, estoy triste, bueno, vení, no pasa nada, te quiero mucho. Pero no se dan cuenta que esa tristeza se la contagian y que después empiezan a caminar cabizbajos y otros vuelven chochos. Y tuvo un viaje en el que lo afanaron, se le perdió todo, pero comió una cosa y vuelve agarrado de eso y vuelve con una sonrisa así. De hecho, había en los estudios hay gente como que tiene predisposiciones más pesimistas y más optimistas. Cuando se hace, hay mucha gente que ha estudiado eso, en particular todo un grupo muy, muy famoso en Inglaterra que ha estudiado muy exhaustivamente eso, y en general la base, hay como una especie de dos sistemas cerebrales, uno que computa como digamos, las cosas más auspiciosas y más placenteras, placentera no es buena palabra, y más promisorias, y otro como los peligros y las cosas negativas, y están como un poco separados esos dos sistemas. Y es como que en alguna gente es como que tienen distintos, no es un cambio de volumen físico, pero sí de intensidad de actividad cerebral. Y la idea es que como que lo que tienen los optimistas es que tienen una capacidad enorme para ignorar todo lo malo que les ha pasado. No sé, que es otra vez lo que te decía del viaje que uno hace a Bariloche y que volvés y a los 3 meses decís, bueno, la pasé bárbaro. Y cuando no te acordás que en realidad te habían pasado, a lo mejor no la pasaste tan bien. Hay gente que para cualquier cosa de la vida que le pasa, va a un laburo y no funciona y dice, bueno, aprendí algo, fui esto, hice lo otro. Va un día y van a un bar y no les sale nada, pero se quedan con que probaron un trago. O sea, y tienen siempre la capacidad de agarrarse a ese pedazo de su propia experiencia que los hace más felices. Entonces, yo creo que, en resumen, esta gente que cuando John Cleese, que es el amigo de Graham Chapman de los Monty Python, yo creo que el haber podido reírse hizo que esa experiencia sea mejor. No creo que no haya tenido dolor, no creo que no haya tenido tristeza, seguro lloró. Por eso también hay que ver cuánto uno le pide, no estamos diciendo. De hecho, yo tenía en el libro, había una cosa que a mí me gustaba, que es como unos dibujos donde yo me reía de mí mismo, que los hizo un amigo mío, se llama Javi Rollo, y donde yo me tomaba un poco en ironía cada una de las cosas que decía. Y en este pasaje justo había uno que era uno que iba gritando, se murió, se murió. O sea, no es que lo festejas así, estás triste, pero te permite agarrarte de cosas donde yo creo que la experiencia es mejor. Mira, lo voy a contar ahora intentando no emocionarme. Nosotros tenemos una amiga muy querida, se llama Melina Furman, que murió y tuvo una vida hermosa, tuvo una vida... y ella tenía algo que era como muy importante en lo que ella enseñaba, que es que decía, cualquier lugar que vas, como pensar con qué te fuiste, ¿no? Como hacer un momento, un segundo y pensar, que ella lo llamaba como el ticket de salida, ¿no? Fuiste un día y como agarrarte de algo que aprendiste, de algo que
Y ella se lo anotaba, tenía como un cuadernito donde anotaba como de cada clase que iba o si iba un día como que con qué se había ido, ¿no? Y cuando yo no estuve, porque yo estaba en España, pero yo hablé con Jerry, un amigo común que estaba en el funeral, y hablo con él me decía también, entre llorando y riendo, dice, está pasando algo inaudito en el velorio de Melina, que es que fue todo el mundo y espontáneamente empezó a pegar con post-its de colores en el cajón su ticket de salida de qué habían aprendido de ella, y cada uno le ponía como, y de repente algo que era un lugar oscuro se convirtió en un lugar luminoso, lleno de color, lleno de ideas, lleno de gratitud, lleno de agradecimiento. Fue triste, sigue siendo triste, sigue siendo triste. Creo que es mejor eso, el poder agarrarte de eso y poder vincularte, y que fue para mí increíble que Melina siga todavía ella como insuflando ese deseo de aprender, de pensar, para mí fue como muy hermoso, y como que entonces creo que tenemos esa capacidad de estirarnos un poco, no de convertirnos en magos que vamos a llorar, vamos a lagrimear, pero nos da una oportunidad de vincularnos con cosas muy importantes de nuestra vida de una manera que siento que es mejor. Estoy súper de acuerdo, 100%. ¿Qué preguntas me puedo hacer como para entender mejor mi estado de ánimo, mis emociones? Es buena pregunta, y lo tengo que pensar porque no sé la respuesta. Yo creo, mira, no lo sé, porque me parece una pregunta muy buena y una pregunta que nunca me la hice así. Son cosas como... Entonces voy a intentar adivinar. Hay algo de un recurso muy poderoso y que en general no utilizamos, que es el momento en el cual nos cuentan o que contamos, las cosas toman entidad. Hay como un chiste famoso, nosotros en el último libro con Jacobo lo contamos alrededor de una historia, un mito español, que es un torero que tiene un encuentro con Ava Gardner, que era una actriz que en ese momento era una especie de diosa completa, y entonces el tipo se va, el torero también era muy famoso, y se va a la mañana muy temprano del hotel, y Ava le dice ¿a dónde vas? Y dice a contarlo. O sea, porque, pero el tipo va a contarlo porque en el momento que recién en el momento que lo cuenta va a entender qué es lo que le pasó. Entonces, sin ir a esta situación tan exagerada, vos decís, ¿cómo hago para saber un poco mejor lo que... Te juntás con alguien que es una amiga buena, que es una amiga que te va a escuchar, a la cual justamente te vas a juntar porque no le querés contar algo que sabés, le querés contar algo que querés descubrir. Esta es la clave. Y vas a usar no es que querés decirle esto es lo que siento, es que necesitas conversar con él. Y tampoco te lo va a decir ella, porque ella no lo sabe. Lo que tenés que hacer es descubrirlo vos, pero descubrir eso sola es muy difícil. Entonces vas a juntarte con ella y decir, siento esto, pero te das cuenta que no es esto, que es lo... Y en todo ese ejercicio al final vas a concluir y vas a acercarte. Ese es el método socrático. Vos te juntás con alguien, tenés una verdad que querés descubrir, en este caso no es una verdad sobre el universo, sino una verdad sobre tu experiencia emocional, y usás a otra persona como un partener para que te ayude a vos acercarte a descubrir esa verdad. Y vas a ejercitar, y esa persona es suficientemente generosa para ayudarte a descubrir. A mí me pasó, cierro esto con una historia que me pasó en Nueva York hace 1000 años con un amigo. Yo vivía en Nueva York, caminamos, yo vivía en el Upper East en 66 y York, donde estaba la universidad en la cual yo estaba, y fuimos a caminar hasta Tercera, o sea, caminamos como una hora, hablamos un rato largo, yo no estaba en un momento en el que la estaba pasando muy mal, y terminamos, yo le dije, muchísimas gracias, me ayudaste un montón con todo lo que me dijiste, y él me mira y me dice, yo no te dije nada. O sea, caminé, y lo único que hice fue escucharte, y vos fuiste... Siento que eso pasa mucho, cuando a veces uno tiene muchos pensamientos en la cabeza, ya el solo hecho de ponerlos en palabra y tener que armar, me pasa a mí cuando le cuento algo a una amiga, lo que sea, es como, ahora que lo estoy diciendo en voz alta le encuentro un montón de fallos que en mi cabeza no existían, eso pasa mucho. Eso, hay un profesor de física que se llama Feynman, premio Nobel de física, muy famoso, uno de los premios Nobel de físicos más famosos del siglo XX, y el tipo tenía un método que se llama método Feynman, yo lo cuento al final del libro también, que es, el método Feynman es, si vos querés aprender algo, pero él lo piensa en la ciencia, ¿no? Lo que tenés que hacer es, lo estudiás. Y una vez que te parece que lo sabes, se lo contás a alguien. Y cuando se lo contás a alguien, te vas a dar cuenta que hay partes que realmente las entendés, pero partes que patinás. Y cuando patinás, haces empezás a hablar como medio así, o usás palabras muy raras, o pasás de largo, o vas y volvés. Y entonces te das cuenta de esos lugares donde no entendés, volvés a estudiarlos y iterás eso
sea, vas y hasta que al final se lo explicás a alguien con total claridad, y cuando se explicas con total claridad es porque realmente lo entendiste. Y yo la idea que propongo es que esa idea que se utiliza tanto para entender la naturaleza, o sea, para entender cómo funcionan las cosas, también la deberíamos utilizar para entendernos a nosotros mismos. Que es que si vos querés entender algo sobre vos misma, tal cual, vas con una amiga, pero además a lo mejor tenés que llamarla y en ese día no vas a haber aclarado todo, entonces, pero te ayudó. Pusiste orden, trajiste algo, te diste cuenta que dos cosas que en tu cabeza estaban lejanas en realidad están cerca, que algo que te parecía que era muy importante no era tan importante, que algo que te parecía que era poco importante es más importante. Es como cuando escuchas música con auriculares, ¿no? Como que empezás a escuchar como las cosas con una nitidez y se va a aclarar, pero a lo mejor no te alcanza. Entonces volvés, pasás un rato vos y ahora lo repensás y decís, bueno, entonces a lo mejor lo que yo... Otra vez, porque no es que estás buscando una palabra, lo que sentía era tristeza, lo que sentía, lo que me pasaba en este vínculo era que me gustaba, pero que había algo que me di cuenta que a futuro y eso me retrajo. Es todo un relato que es una historia más compleja. Entonces volvés hasta que hay un momento que estás como satisfecha con tu explicación y ahí fluye y la explicas bien. Es el método de Feynman para las emociones. Ese es como el título. No, y te iba a decir que gran parte de tu libro también es cómo las conversaciones ayudan a esto, entendernos mejor, sentirnos mejor, que hay muchas soluciones en una buena conversación. Estamos ahora ok, descifré la emoción que tengo. Es una emoción que no me deja en un lugar bueno. ¿Cómo la resignifico? Pero me refiero como al instante. ¿Qué dice que no te deja en un lugar bueno? Claro, por ejemplo, estoy sintiéndome como ansiosa o estoy por tener un ataque de ira o estoy como en una emoción negativa que me está avasallando. ¿Cómo salgo de eso? Sí. Bueno, por eso es genéricamente lo que se llama como el campo de la regulación emocional, ¿no? Que es como aprender a amortiguar las emociones, a canalizarlas, a llevarlas para que te permitan tener la mejor experiencia posible a vos y a la gente que está cerca tuyo. Una que es la más común y que sirve, pero que sirve en algunas situaciones y otras no, es la distracción. Que es tratar de, entonces vos, el ejemplo del avión, tenés miedo en el avión, ¿qué haces? Sacás el teléfono o empezás a agarrar morfás chocolates. O sea, lo que tratás es de obnubilar ese sentimiento con uno que sea más grande y que lo apague. Eso te puede funcionar una vez, si necesitas como un botón de emergencia, está ok, pero como manera de resolver las emociones es mala, primero porque esa emoción persiste y muchas veces termina como tomando más magnitud, y segunda porque en general lo que tenés que hacer para apagar una emoción muy grande es peor el remedio que la enfermedad. O sea, te vas a morfar 18 kilos de chocolate, vas a entrar en adicciones, te vas a tirar viendo 18.000 series, entonces terminás haciendo algo que es bastante nocivo. Entonces la distracción es útil, pero es una herramienta que hay que utilizarla en situaciones como extremas y hay que utilizarla poco. Es como un recurso para utilizar con mucho cuidado. Y entonces después ahí vienen como dos recursos más, que son uno que es que hablamos que es la resignificación, que es intentar, por ejemplo se usa, yo lo utilicé mucho cuando tuve un accidente con el dolor, ¿no? Que es realmente hacer el ejercicio de darle otra narrativa a esa experiencia. Esta es la esencia, no tratás de apagarla. Yo siento dolor, me duele la cadera y me duele. Entonces, ese dolor yo lo experimento, pero de repente me pongo en un modo un poco casi hasta curioso de esa experiencia. Y digo, otra vez, cuando te digo esto, no te estoy hablando del Jedi que de repente, te estoy hablando de cosas graduales, pero esas cosas ayudan y ayudan mucho. Que decir, me duele, pero ¿qué es el dolor? ¿Y dónde lo siento? ¿Y cuándo va a terminar? ¿Y qué es? Como un picor. Y me lo puedo aguantar. Y si respiro, entonces empezás como a mirarlo como con curiosidad, casi ya no es... Como de afuera, digamos. Y de afuera, cierta distancia, y con curiosidad, con la curiosidad de las experiencias de la vida. Decís, puta, estoy vivo, o sea, siento dolor, pero siento dolor porque siento. Y es parte es como de repente, como, no sé, otra vez en música, tenés música toda consonante, de repente hay una música muy disonante, y lo primero es, te alejás, pero después empezás como a curiosear y decir, qué interesante Y entonces, de vuelta, yo no digo que eso sea magia y que de repente se va a convertir en espectacular, pero seguro que te permite convivirlo mucho mejor. Mirar la experiencia negativa con curiosidad vital. Es uno de los... La vida está poblada de colores. Colores rosas, azules, violetas, metálicos, colores tierra.
Vos podés agarrarte a algunos solos o podés decir, bueno, estos que parecen más tóxicos, ¿quién dijo que son tóxicos? O sea, a lo mejor y eso te dura un rato. Y un rato tenés 2 minutos de tregua y después Y ahí viene la otra cosa importante, que es que tenés 2 minutos de tregua y de repente otra vez vuelve, no, pero basta este verso, y apareció otra vez el fantasma del dolor. Y entonces, ahí lo que tenés que hacer, para mí, son 2 cosas. Algunas son puramente metódicas, dijimos respirar, distraer, diluir, resignificar. Y la última es como aceptar. Y por aceptar lo que quiero decir es que muchas veces las experiencias que sentimos son muy malas porque las volvemos recursivas. Te agarra ansiedad y de repente no toleras la ansiedad y esa ansiedad te da más ansiedad y te da más ansiedad y te da más ansiedad, te da más ansiedad y hay un momento donde todo eso explota. Tenés miedo, ese miedo te parece que no se puede parar porque encima empiezas a pensar no puedo bajar del avión y no puedo salir y siento miedo y cómo es el parar. Y empezás a vos a pensar sobre tu propio miedo y lo que estás haciendo es echándole fuego al miedo. Entonces, la otra alternativa es simplemente decir tengo miedo y no está bueno. No pasa nada, dentro de 6 horas no voy a estar acá. Pero no es que no pasa nada, la voy a pasar mal. Pero mañana esto va a ser un recuerdo. Y sé que suena simple, pero te la bancás, quiero decir. Te la bancás en el sentido de que no le das a eso más gravedad a la que tiene. Eso es típico en meditación. En todos los procedimientos de meditación, vos intentás, como por ejemplo eso, como llevar el foco a la respiración, ¿no? Entonces, y eso te lo aleja, por ejemplo, de pensamientos tóxicos. Pero cada tanto fallás. Cuando fallás, vuelven esos pensamientos tóxicos. Y ahí puedes hacer 2 cosas. Una es flagelarte, es decir, soy un burro, nunca lo voy a lograr. O la otra es decir, bueno, fallé. Y al rato vuelvo y volví a ganar control. Sí, yo siento que, por ejemplo, yo mejoré mucho mi diálogo interno y siento que eso es lo que a veces me hablo como si fuera otra persona, literal. Entonces me agarró como un ataque había tenido una pelea, pero una pelea muy insignificante, y me agarró como un ataque de llanto que yo decía, no está asociada a esta pelea, porque esta pelea ya la racionalicé y ya está. Y en vez de buscarle el significado y todo, fue como, escucha, mi diálogo interno, ¿necesitas 20 minutos para llorar? Dale 20, porque si no ya es self-indulgent, como dale 20 y después a otra cosa. Como que me hablo como si fuera tipo un padre o una madre que me guía. Sí, pero además te das permiso para llorar, que eso dijiste, me doy 20 minutos para llorar, está perfecto, además terminas 20 minutos y a lo mejor necesitas 10 más, pero justamente es darle entidad a eso, porque si no, es como está muy bien eso que decías, y yo creo que muchas veces hay algo que es lo que dispara el fuego, te peleaste, entonces empezás a llorar y llorás y llorás, pero hay un momento en el cual ya no sabes por lo que estás llorando, ya no llorás más por esa pelea que tuviste, sino que llorás por el llanto, que entonces vos decís, bueno, vuelvo, o sea, eso sí, tuve una pelea, lloro, la pasé mal. Una cosa muy importante es entender que ninguno de estos procedimientos son mágicos, y todos son procedimientos graduales, que te mejoran un poco la experiencia y más los trabajás, más te mejoran. Pero si vos esperás que la próxima vez que tengas dolor vas a decir, lo voy a resignificar y me voy a caer de risa el dolor, eso no va a pasar y te vas a frustrar y lo vas a dejar y no va a servir para nada. Pero a lo mejor le ganaste 10 segundos y de esos 10 segundos te puedes agarrar. Y al día siguiente no le vas a haber ganado 10 segundos porque después le vas a ganar 10 segundos más y después 20 segundos y persistís y de a poco vas logrando, como tampoco uno baja de peso en un día, si quiere bajar de peso, como tampoco uno aprende a correr en un día o a tocar el violín en un día, aprender a gestionar nuestras propias emociones no es simplemente decir, mañana voy a utilizar esta herramienta y voy a cambiar. Voy a cambiar algo que es un hábito, un procedimiento, una manera de interpretar mis propios pensamientos, una manera de reaccionar muy impulsivamente a ciertas cosas y voy a intentar cambiar eso. Y de a poco voy a ir viendo y voy a ir apreciando esos pequeños cambios y en un tiempo largo voy a mejorar mi experiencia. No es que esas cosas pasan de una sola. La última, que también es gradual, pero que es importante y que tiene que ver también con muchas experiencias meditativas, tiene que ver en última instancia con algo que ya hablamos, pero que acá es pertinente vuelta, que es como diluirse. Y esto en las técnicas de autocompasión, como una de las herramientas es la herramienta como compasiva o de juicio crítico, que es que nosotros con nosotros tendemos a ser muy juiciosos. Lo que decíamos antes, ¿no? El ejemplo clásico es, o sea, una persona se cae, vos vas, o sea, la estás pasando mal y la ayudás. Vos te caes y decís, qué boluda, qué burra, ¿cómo puede ser que me haya caído? ¿Por qué? Porque no te ves en el espejo y no te das cuenta de que también te duele, de que estás triste. Si vieses eso, te saldría la compasión y dirías, me doy un abrazo a mí misma, ¿no? Entonces, ese es un eje. Pero otro eje, y ese eje es más conocido, pero el eje menos conocido es el eje como en el foco individual o en el foco de la experiencia común. Y eso es algo que tiene mucha variabilidad individual, pero que se puede trabajar. Hay gente
y esto empieza desde muy chiquito entre nenes y nenas, que cuando le duele la rodilla, se caen, le duele la rodilla y le duele la rodilla. Es como que todo el foco está puesto en su dolor y como que tienen una obsesión con su propia experiencia y eso los vuelve como, no son narcisistas, pero son como narcisistas de su propia experiencia emocional. Es como que en su mente está como obnubilada por lo que le está pasando. Hay otros que de repente se caen, pero la jugada sigue y están más concentrados en la jugada, entonces se levantan y siguen corriendo y esa gente experimenta menos dolor. Entonces ahí ves otra herramienta que te permite cambiar tu emoción, que es darte cuenta que lo que pasó en tu rodilla no es tan importante como lo que está pasando en la cancha. Y de la misma manera lo que está pasando en tu rodilla no es tan importante como lo que está pasando en el universo. Entonces hay un momento en el cual os decís, bueno, yo estoy en el avión, la estoy pasando mal, tengo miedo, o me duele la rodilla, siento dolor, o me duele la muela, o tengo... Perfecto. Pero entendés que eso es como un pequeño ápice de todo. Hay otra persona que está ahí que también la está pasando bien, mal, hay otra ahí que está cagando de risa, ahí hay un nene que está naciendo, ahí hay un señor que se está muriendo, acá hay 2 personas que están amando, ahí hay 3 amigos que están riendo, y que eso que a vos te parece que es como todo el centro de la experiencia universal, es nada más que lo que te está pasando a vos. Y cuando eso pasa, cuando lográs hacer eso y contemplar que vos sos parte de un universo mucho más grande y mucho más vasto, eso diluye tu experiencia y eso hace que vos te focalices en las otras cosas que están pasando y que por lo tanto el foco mental en tu propia obsesión, en tu experiencia, sea un poco menos grande. Entonces decir, bueno, es como al final decir, yo no soy tan importante. O sea, mi miedo no es tan importante, mi dolor no es tan importante en el universo. Y en el momento que también te agarras de eso lo diluye y lo aliviana. Eso solo no ayuda, la resignificación sola no ayuda, la distracción sola, pero cuando tenés todas estas herramientas, tenés una buena paleta que anticipar, si se me pasó, no hacer esto, pararlo de esta manera, y con cada una de estas herramientas, si uno quiere, tenés un rango enorme para mejorar tu experiencia emocional. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere voluntad, pero hay mucho más rango del que uno piensa para... Y yo creo que vale la pena, porque al final, esto es lo que decían también los estoicos desde el principio, y que ahora todo el mundo dice, al final uno es su experiencia mental. O sea, uno es como te contás, no hay más que nada. Lo único que experimentás es lo que pasa. Tal cual. De hecho, esta semana escuchaba a un podcast que decía que una mujer estaba contando que los animales, en realidad, ninguno se suicida, que lo humano es la única persona que se suicida, y eso tiene que ver que somos capaces de contarnos películas mentales anticipando el futuro, anticipando problemas que un animal no se anticipa. No sé si tiene mucho sentido. No estoy seguro de eso. Eso viste, ¿no? siempre. No, o sea, no estoy seguro de decir. De que es verdad. Tampoco estoy tan seguro de lo contrario, quiero decir. O sea, como que me parece linda idea. Me gustaría como revisarla. ¿No? Yo creo que siempre subestimamos un poquito lo que los animales pueden hacer. Pero sí está clara esa idea que si uno no tuviese. Esto también forma parte siempre de la regulación emocional y de la experiencia de la gestión de la adversidad. Es no proyectar el futuro. O sea, eso es clave. O sea, eso cualquier tenista lo sabe. O sea, como que ni el pasado ni el futuro. O sea, vos estás jugando, es un punto. Es el punto que estás jugando. Es el único... O sea, el único en el que podés hacer algo vos ahora es el punto que estás jugando. Todos los que vinieron antes o todos los que vinieron después, en este momento no podés hacer nada. Entonces, había un documental muy famoso, una historia real de montañismo muy trágica, en el que un tipo tiene que hacer una cosa que es completamente épica, pero completamente, la historia más épica de toda la historia del montañismo, se llama Touching the Void, tocando el vacío, y en un momento en el cual el tipo ya al final tiene que cruzar con todo roto y arrastrándose un glaciar de 6 kilómetros lleno de fracturas, el tipo dice son 20 metros lo que te va a hacer, no 6 kilómetros, 20 metros. Y cuando llega a 20 metros dice ahora te va a hacer 20 metros. Y ahora te va a hacer 20 metros. El tipo vive en el presente y cada vez su único desafío, él no puede pensar en los que tiene que... Lo único que tiene que pensar es que ahora su único desafío es llegar ahí. Ese es su desafío. Una vez que llega ahí, su desafío es llegar ahí. Y una vez que llega ahí, su desafío es llegar ahí. Y muchas veces vos te parás porque pensás que no te llegar ahí, sino que después vas a tener que llegar ahí. Entonces, si no, todo esto no lo voy a poder hacer. Pero vos podías seguir, justamente. Es lo que te decía antes, el efecto esperanza. Entonces vos seguís, y una vez que seguís, tenés un nuevo desafío. Y esto es clave. Hablábamos al principio de nuestra conversación, el deporte, parte del ejercicio también de subir una montaña muy dura o de correr una maratón es estar siempre en el presente. Es decir, vos no puedes estar pensando ahora que en 10 minutos... O sea, el único dolor que tenés que gestionar es el de ese segundo. No, porque si empezás y ves que te quedan 42 kilómetros, ahí no te los deprimís haces. y parás. O sea, si vos ya sentís que estás al límite y mirás todo lo que te queda,
Sí tenés que, es muy importante, y esto sí, regular para no pasarte, porque vos te tenés que dosificar, entonces tenés que racionalmente entender, y eso se hace o propioceptivamente, o sea, tenés un registro de tu esfuerzo, o ahora hay mucho con datos, es decir, vos sabés a qué potencia vas y cuánta potencia aguantás, entonces vos tenés que saber que hay un futuro, pero en el momento en el que tenés algún futuro racionalmente, pero en la gestión emocional eso vive en el presente. En el momento atrás del presente no hay nada bueno que esté pasando. Mariano, te voy a hacer las últimas 2 preguntas porque no te quiero robar más de tu tiempo. La primera es, hay una frase en tu libro que me dejó pensando que es, no sé si estabas citando algo a alguien o la decías vos, pero era como la felicidad no es solamente una sumatoria de momentos que nos dan placer. Quería preguntarte para vos qué es, si le encontraste tu propio significado o tal vez el de alguien más que es el que más resuena con vos. Yo no tengo un buen significado de la felicidad. Creo que es como... es más fácil saber lo que no es. Definitivamente no es eso. Creo que yo adscribo más a ideas que tienen que ver con que... Primero creo que no hay una. O sea, parte del problema de la felicidad es que no hay una felicidad. Justamente hay muchas felicidades distintas. Y eso en sí ya creo que es algo que tiene mérito. Es parecido a todo lo que hablamos antes, entender que hay felicidades que pueden no parecerlo, o sea, donde puedes estar lidiando con algo que es tedioso o que es engorroso, pero que eso te hace feliz. Creo que tiene que ver globalmente con algo que es el sentido o el significado, es decir, y no hay nada original en eso que estoy diciendo. O sea, casi todas las teorías contemporáneas, que a su vez son reciclados de teorías muy antiguas sobre la felicidad, muestran que en el momento que uno está conectado y que uno vibra con algo que te trasciende y justamente lográs diluir tu experiencia, tenés ese momento en el cual de repente el ego se desvanece y no tenés que nutrir a un monstruo porque ese monstruo desaparece y tenés un momento en el que sentís que fluís. Eso pasa mucho, a lo mejor o bailando o riendo sincrónicamente o en amigos que comparten algo o más genéricamente en personas que montan un proyecto juntos o en haber hecho algo que te da un sentido de que te diluís en el tiempo porque lograste hacer algo lo que hablábamos antes, que salís de un punto y llegas a un punto muy lejano para el que hiciste mucho esfuerzo y superaste mucha adversidad. Yo creo que eso se tiene que parecer un poco más a lo que sea la felicidad dentro de un conglomerado indefinido de experiencias. Todo esto venía alrededor de lo que yo creo que es un experimento interesante, que es un experimento que hizo un filósofo que se llama Nozick, que es como el experimento fundacional de La Matriz, de la película La Matriz, donde él hacía una pregunta filosófica que luego se ha hecho experimentalmente muchas veces, que es, suponete que existe una máquina tal, que es como la pastilla azul o roja, no me acuerdo cuál de La Matriz, que vos te conectás a esa máquina y esa máquina garantiza que vos solo sientas experiencias placenteras. O sea, toda tu experiencia subjetiva desde ese momento y en adelante van a ser solo experiencias placenteras. ¿Te enchufarías a esa máquina? ¿Vos querías? Yo lo leí en el libro y no entendí por qué la gente no se enchufaría. Yo ¿Vos te enchufarías? Sí, a mí no me gusta. O sea, entiendo lo que... Tipo esto que hablábamos del gimnasio, del deporte, lo vivo en primera persona y entiendo como a veces situaciones que no parecen placenteras me son mucho más satisfactorias. Pero no, a mí me gusta el placer. Yo soy súper hedonista. Sí. Ok, por eso está bueno que digas eso. Está bueno porque, ¿sabes qué? Esa es una respuesta que la gente está muy sesgada a una especie de expectativa de qué es lo que hay que decir. Y a la gente le cuesta reconocer lo que vos acabas de reconocer. El argumento de no... O sea, efectivamente el experimento es que la mayoría de la gente no responde como vos. O sea, vos formás parte de una minoría muy pequeña. Hay muchas posibilidades. Una posibilidad es que la gente no sea honesta. Eso es muy típico. O sea, hay muchas situaciones donde si vos le preguntas a la gente qué harías en esta situación, todo el mundo responde lo que cree que se espera que hay que hacer, pero cuando están frente a las... O sea, nadie ha hecho el experimento de Nozick de verdad, de que esa máquina exista y no sabemos qué haría toda la gente que dice que no se conectaría si no lo haría. Por eso me parece valiente, por lo menos, decir lo que vos estás diciendo. El argumento que da la gente que no se conecta es que lo que le falta a eso es realidad.
Es como, vos puedes pensarlo, no sé, imagínate, te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que de repente haces un vínculo con un ente con el que te escribís, o incluso hasta de verdad real. Y ese ente es perfecto, o sea, siempre dice lo que vos querés que te diga, está cuando querés que esté, no está cuando querés que no esté, se acerca exactamente de la manera que querés que se acerca, el momento que se enojó, pero justo cuando es como perfecto, ¿no? Tan perfecto que es irreal, y de hecho es irreal, es un robot. Es un robot, o sea, está programado, pero es perfecto, es indistinguible, o sea, no. Ahora te cambié como tu experiencia por un vínculo, ¿no? Que es un vínculo. Sí. La mayoría de la gente no quiere eso porque justamente entiende, porque lo que quiere del otro lado del mostrador es algo que sea humano, y lo humano es imperfecto, y lo humano es variopinto en su... Y entonces la sensación de la máquina de Nozick, de por qué la gente no se conecta, es porque lo que está sintiendo no es real, eso no es la realidad. Y la gente quiere vivir en la realidad, y la realidad implica... Es decir, no es per se un gusto por cierto sufrimiento en cierto momento de la vida, sino es un gusto por lo real. Y lo real implica esas alternancias. Pero otra vez, estas cosas, está muy bueno este paso, estas cosas no tienen, o sea, lo más importante de entender es que no hay una respuesta a esta pregunta. Es decir, no hay una respuesta correcta. No, yo reconozco que, por ejemplo, de mis grandes miedos surgen mis tranquilidades también. Por ejemplo, uno de mis grandes miedos es el fallecimiento de mis padres, que son jóvenes, o sea, no creo que pase ahora, pero es algo que tengo presente como en algún momento esto va a pasar. Y cuando tengo algún problema, siempre lo relativizo con eso, mis padres o mi gente querida, ¿no? Como la idea de eso que va a pasar es como, bueno, el problema que está teniendo ahora no es tan importante porque todo está en el lugar que debería estar, ¿no? Como las cosas importantes. Entonces, reconozco que el saber de un malestar me hace gozar mi presente. Pero si no existiera el malestar, yo me apunto. Mejor te apuntás, entiendo, está buena, por eso está buena esa, y porque en realidad también hay otra versión de la pregunta de Nozick, que es esa. Es decir, si hubiese una varita mágica que hiciese que toda la experiencia humana fuese placentera y hedónica permanentemente, pero también real, como vos decís, o sea, donde las cosas malas no pasan, pero eso forma parte de la realidad, entonces ¿la querrías o no la querrías? Y esa es una pregunta distinta donde yo no sé cómo, no sé ni siquiera yo qué respondería. Yo creo que es un poco lo que decís vos, que es que uno, también volviendo al principio, cuando yo subo Morcuera en 32 minutos, que para mí fue, ¿por qué eso es tan...? Es decir, hay gente que lo sube en 22 y otros lo suben en 48. Para mí tiene ese sentido porque antes yo lo subía primero porque primero no lo podía subir, y después lo subía en 1:10 y era algo que... Entonces, ese número y esa felicidad es relativa a algo que constituye mi propia adversidad, mi propio trabajo, que es parecido a lo que vos estás diciendo recién, que es que uno relativiza todo el tiempo todo, y que si vos tenés solo experiencias placenteras, hay algo que parece ser como un poco adictivo de que en un momento van a dejar de ser placenteras y vas a necesitar más volumen de lo mismo para sentir el mismo placer porque nunca vas a haber peleado con una adversidad que haga que las cosas parezcan valer la pena. Yo creo que esa es la otra idea, que es que hay algo muy gratificante en sentir que uno trabajó por algo, que uno la peleó. Y para eso tenés que haber pasado por cierta adversidad. Si no pasas nunca por cierta adversidad, es posible que uno nunca sienta ese goce, del goce que viene después de haber remado algo que te costó tanto. Y entonces ahí otra vez la razón por la cual uno quiere pasar por eso es también porque eso le da sentido a ciertas cosas que son las que después quizá nos dan como cierta felicidad en la vida. Pero bueno, o sea, entramos en el terreno donde podemos, por eso, esto podríamos hasta horas sin resolverlo. Voy a hacerte la última pregunta, que en realidad no es tanto una pregunta, es una frase que me gustó mucho tuya y que me gustaría que me des como un explaye sobre esto. Y es que tu vida es una oda a la duda. Parecido a algo que hablamos hoy, que es como de las cosas a las cuales uno se abraza más naturalmente, ¿no? Y yo creo que hay una tensión, así como hablas de la tensión entre las cosas más placenteras o más arduas, hay una tensión entre las certezas y las incertidumbres, ¿no? Y que es una tensión desde muy pequeño. O sea, los chicos muy chiquitos, o los niños o las niñas, les encantan que le lean todo el tiempo el mismo cuento,
porque saben cómo termina. Y entonces es un lugar como de una enorme calma porque justamente no hay duda, no hay incertidumbre y eso te da como un cierto confort. Hay otro momento de la vida en el cual es al revés. De hecho, la idea del spoiler, cuando decís no me spoilees algo, ¿qué significa eso? No me quites el placer de la incertidumbre de no saber cómo termina esta película, este partido, esta relación, esta historia, porque justamente hay algo donde uno hace un elogio del desconocer algo, de algo que uno no sepa. Entonces creo que nosotros alternamos y hay distintas predisposiciones entre gente que busca certezas porque calman y gente que busca como incertezas porque al revés, porque eso te abre mundos, porque te da curiosidad, porque te pica, porque te invita a tratar de descubrir. A mí siempre me pareció que como que el ejercicio de la ciencia, y ahí yo creo que hay algo común a todo lo que yo hago, yo como que dejé, hace 8 años cuando vine a Madrid, yo dirigía un laboratorio y cuando vine acá dejé de dirigirlo, pero yo siento que siempre he seguido haciendo ciencia y que la hice que mi vida es como muy científica, en un sentido que además es mucho menos nerd de lo que yo creo que la gente piensa, porque la ciencia en última instancia es como simplemente, para mí como que se forma de dos cosas. Una es aceptar que uno entiende mucho menos de lo que cree y es un deseo de tratar de entender. Y es una especie de esfuerzo de manipular, de observar, de conjeturar, de hacer teorías para tratar de ir entendiendo cosas, pero siempre siempre a sabiendas de que cada cosa, que el mundo es fractal, y que es infinitamente denso y que cada cosa que entendés revela otro universo de cosas desconocidas. Entonces vos ves un cuadro y lo ves y está bueno, te acercás, ves el ojo y es re lindo, pero te acercás a la pupila y ves que la pupila tiene... Y cada cosa que vas descubriendo, entendiendo, te abren como otro mundo de preguntas que son más grandes o igual de grandes que las anteriores. Entonces a mí me parece que hay algo sano en esa forma que yo creo que es más científica de pensar el mundo, y no es la manera, la gente piensa que la ciencia demuestra que, al revés, la ciencia lo que es como una especie de vocación por ser humilde respecto de nuestras propias conclusiones. Fíjate, todo lo que empezamos cuando uno dice nuestras conclusiones sobre nosotros mismos, cuando decís yo no sirvo para esto, bueno, dudar de eso, y qué tal si esta persona es incapaz de, y dudar, y qué tal si... Y me parece que ese ejercicio de poner en duda aún las creencias más fuertes que tenemos es muy sano. Y yo pienso además en particular hoy en este momento del mundo que si ejerciésemos más eso, las cosas simplemente con esa vocación, las cosas serían un poquito mejor. O sea, que simplemente esa disposición. Esto, ojo, no quiere decir, cuando yo digo poner en duda, no quiere decir que uno después no tenga sus opiniones respecto a las cosas. Y además, vos podés poner algo en duda y volver a la misma certeza. O sea, vos podés decir, mira, yo estoy convencido de que esta es la mejor manera de hacer algo. Bueno, ¿qué tal si no? Y lo explorás, no, es cierto, la mejor manera era la que tenía antes. Pero te atreviste a ponerla en duda. Hay algo como de valentía, de no tenerle miedo a eso, como y de un gesto de humildad. O sea, yo creo que hay algo de humildad que nos hace bien. O sea, nosotros tenemos como una vocación muy arrogante todo el tiempo, de como si necesitásemos, como si el poner en duda algo nos pusiese en duda a nosotros mismos, ¿no? Como si 100%, es que pasa eso. Te diluís, ¿no? Y creo que con la edad se vuelve peor, como que esto es algo que no me asusta, pero algo que siempre intento prevenirme de crecer es que yo veo como la gente grande que ya deja de dudar, deja de preguntarse, como que hay un momento en la adolescencia sobre todo donde uno se permite mucho, bueno, es lo que vos me decías al principio, como uno va probando identidades y va probando gustos y amigos y hay un espacio mucho más flexible para probarte en distintas formas de ser y en escenarios. Y después es raro que encuentres a alguien de 50, 60 años que cambie una idea política, cambie de amistades, cambie, por lo general cada vez se vuelve más cerrado y sí, la vida se vuelve menos ancha, si querés. Sí, yo creo que es cierto que eso pasa con la edad, pasa con distintas disposiciones, pero es así, y uno lo ve. Yo creo que todos de chiquitos hemos visto como nuestros padres y hemos dicho yo no voy a hacer esos errores, ¿no? O sea, como de tener ciertas certezas exactamente lo que decís, en un mundo adolescente en el que uno se siente como incomprendido y uno piensa que el otro tiene como una idea muy fundada sobre las cosas y después uno vuelve a ser el mismo padre que hay un adolescente y se repite como ese ciclo medio eternamente en el que
en el que uno se ha olvidado que se había hecho esas promesas de poner en duda ciertas cosas, ¿no? y de quitarse ese lugar solemne. Hay un profesor de física cuántica, el otro día justo lo veía, me pareció hermoso, me parece un buen punto de terminar, es como una cosa muy de ciencia y eso, pero me pareció, el tipo decía como que le decía enseñar física cuántica, ¿no? Y entonces era su primera clase y le decía, bueno, pero antes de eso les quiero explicar que yo se las voy a enseñar lo mejor que pueda, vamos a pasar un montón de tiempo, pero ustedes no la van a entender porque nadie la entiende. De hecho, hablaba de este mismo Feynman que hablamos antes, que decía, la mecánica cuántica no la entiende nadie, ¿no? Y entonces decía, pero lo único bueno es que hoy somos 50, yo y ustedes 49, y el único que sabe que no entiende la mecánica cuántica hoy soy yo. Ustedes ni siquiera saben eso. Dentro de 3 meses, todos vamos a formar parte de la misma familia, que somos aquellos que hemos descubierto una parte del universo que no podemos entender, ¿no? Como que hemos visto una ventana de algo que resulta incomprensible, que resulta inabordable, que resulta y que aceptamos y que de golpe convivimos con ese grado de incertidumbre. Yo creo que eso muchas veces uno va cerrando esas ventanas, ¿no? Justamente por miedo a disolverse, por miedo a la ansiedad que eso provoca. Y entonces uno prefiere como mantenerse como en lugares como muy no sé, muy bien definidos. A mí me pasó, por ejemplo, hace poquito, y ya, esto sí terminó. No, yo podría quedarme horas, pero esta terminó. Es que ¿cómo se llama esta mujer? Marina Otero. Creo que es coreógrafa, directora. Ella hizo una obra en el Teatro del Canal, acá en Madrid. Hizo una serie de obras. La primera se llamaba Fuck Me. La segunda se llamaba Kill Me, que es la que yo vi. Salí justamente lo que hablamos antes, no te sé decir ni cómo salí, porque vi algo que no había visto nunca, no te sé decir qué género era, o sea, creo que es danza, pero a lo mejor es teatro, quizás sea cine, pero salí como con esa sensación tengo eso, 50 años, sentí que yo había visto todo y de repente vi algo que no había visto nunca. Y salí conmovido como cuando tenía 13 años y vi la primera película de los Taviani y vi que se podía hacer cine de una manera muy distinta, o la primera vez que vi como que tuve... Y justamente ahí hay una vocación, ¿no? Porque yo también me levanté, aplaudí a raudales, salí como conmovido, pero salí con una sensación que es un poco incómoda, porque salí fuera de lugar. O sea, es el buen sentido del arte, es el arte que de repente te lleva a un lugar que no sabes exactamente dónde es, no sabes ni siquiera si te gustó o no te gustó, te interpeló y te confundió y te dejó pensando. Esa es la idea, te dejó pensando en algo que tenés que resolver, te dejó con más dudas que certezas. Entonces, para mí, vos decías esto, el elogio o la oda a la duda, ¿no? Como para mí viene de eso, de apreciar, especialmente cuando vas a algo y no te dice, mira, la amistad funciona así o así funciona, sino que es algo que te provoca y que te deja con dudas que ni siquiera puedes, que te lleva mucho tiempo ponerlas en palabras. Entonces esa vocación por agarrarte esas cosas, que son las cosas que creo que es un poco como decís, que es una vocación muy adolescente y que creo que con la edad un poco vamos perdiendo, ¿no? Que es atreverse a meterse en lugares donde hay riesgo, ¿no? Donde hay riesgo porque de repente podés perderte. Es un viaje en el que puedes perder un rumbo. Hay algo muy cómodo de cuando entras en un lugar en el cual sabes exactamente cómo son las cosas, cómo son las reglas, cómo funcionan, si esto es teatro, si esto es cine, si esto es danza, y de repente viene alguien y hace una mezcla completamente inusitada de todo eso y vos salís como diciendo wow, ¿no? Y ese salir diciendo wow, qué bonito que me hayan como descolocado completamente, creo que es justamente eso, es la apreciación, es la vocación por tratar de que te presenten cosas que te dejan en ese estado un poco indefinido. Que hay gente que no le gusta, hay gente que dice, no, a mí me gusta que me den como ¿sabes? Los 3 platos, aperitivo, plato principal, postre, termina, nada de cosas raras. Bueno, es otra manera de acercarse a la vida. Me encantó. Mariano, disfruté mucho esta conversación. Me pudiera haber quedado muchas más horas. Gracias por tu tiempo y gracias por haber venido al podcast. Gracias a vos, muchas gracias.